Hermano, que el Señor les bendiga. Quiero compartir un poco con ustedes acerca de la palabra que el Señor ha estado ministrando en mi vida. Y quiero desearles muchas bendiciones de parte de Dios. Que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes en abundancia. Que su alma prospere. Que ustedes prosperen así como prospera su alma. Y la palabra que el Señor ha estado ministrando mi vida se encuentra en Isaías capítulo 1 y el versículo exactamente no me lo acuerdo, pero Isaías capítulo 1 describe y habla acerca de la indignación del Señor hacia su pueblo Israel. Y se queja con su pueblo, acusa a su pueblo de no estar bajo los principios y los mandatos del Señor Jesús. También le dice que Él lo llamó y le dio los dejó a escoger de que quien quiera seguir sus mandatos será bendecido y quien no quiera seguir sus mandatos será maldito, en otra palabra, y yo parafraseándole. Me quiero enfocar en el versículo donde habla acerca de que dice, estoy parafraseando, que sus llagas tienen llagas desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, estaban con llaga. Y que sus llagas no habían sido vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Si pueden acompañarme, como le dije, se encuentra en Isaías capítulo 1 y el versículo, si no me equivoco, que versículo 5, algo por ahí, todo el capítulo 1, me voy a enfocar en todo el capítulo 1, pero específicamente en ese versículo, el Señor le estaba diciendo que sus almas, que ellos estaban llenos de pecado, así y lo puso en semejanza como alguien que estaba lleno de llagas, lleno de lepra, desde los pies de la cabeza, desde la cabeza o desde los pies hasta las cabezas, y que ese pecado de ellos no había sido lavado, no había sido ungido, no había sido suavizado por el Espíritu Santo o por el Señor mismo. Y quiero llevarle a ustedes esta palabra un poco fuerte, pero de parte del Señor. Y quiero que ustedes entiendan que el Señor nos ha llamado para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo dirigido por Dios, para ser un pueblo lleno de amor. Vemos que en el capítulo 1, el Señor le dice, lo acusa de ser un pueblo semejante a los animales. Y le dice, vaya, hasta los animales saben quién es su Señor. Hasta los animales saben quién es su amo. Y ustedes todavía no han entendido que yo soy su Dios. Que yo soy su Dios. Yo me imagino que Él le decía que yo soy su Dios que lo sacó de Egipto con mano fuerte. Que yo soy su Dios que lo ha redimido de la mano del enemigo. Y todavía no aprenden lo que yo quiero que ustedes sean. Todavía no aprenden cómo es que yo quiero que ustedes se dirijan por la vida. Debemos entender que el Señor nos eligió para ser un pueblo diferente. Y no me estoy enfocando en la apariencia física, me estoy enfocando en lo de adentro. Porque el Señor lo acusa a ellos de ser unas personas injustas, unas personas que no le devuelven lo que le pertenece al huérfano ni a la viuda, que no le hacen justicia a tales personas. Y así mismito vemos que en el pueblo del Señor nosotros mismos somos injustos, no podemos ponernos en los zapatos del hermano, no podemos pensar y decir, en algún momento yo estuve pasando por donde esa persona está pasando. Debemos entender que el Dios a que nosotros le servimos es un Dios
que condena la iniquidad. Es un Dios que dejó por mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo en un tiempo en donde las personas estamos muy enfocadas, demasiado enfocada en la apariencia física, y ya el Señor se ha cansado de eso. Ya el Señor se cansó de cómo tú luces por fuera. Él está más interesado en que tú reconozcas tu pecado, en que tú te vengas y te lleves y llegues a los pies del Señor y le diga que tú, que somos pecadores, y que te lave con su sangre. Estamos condenando demasiado al hermanito, a la hermanita por X, por tal razón, y no autoexaminamos nosotros mismos, no miramos lo que está en nuestros ojos. Y quizás el pecado que nos agobia es más grande que lo que nosotros vemos en tal hermano. Estamos muy enfocados en criticar. Estamos muy enfocados en llamar a cuenta a las otras personas, pero no nos dirigimos por donde el Señor quiere que nos dirijamos. El Señor quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, en el sentido de no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo malo delante de los ojos de Dios? Lo malo es criticar, no amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo malo es ser un sepulcro blanqueado, por fuera muy lindo, pero por dentro destrozado y lleno de muerte. Porque Dios lo que mira es el alma. Dios quiere que nosotros seamos a su imagen y semejanza. ¿Y qué es su imagen y semejanza? Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. El Señor, debemos de entender que el Señor nos dio la oportunidad de estar en un cuerpo para poder llevar las funciones que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. El Señor, déjame decirte, el Señor sabe, y tú debes de comprender que nosotros éramos espíritu antes de ser carne. El Señor nos empretó el alma para que junto con el espíritu y junto con la carne que el Señor nos dio, guardemos y protejamos esa alma, de que esa alma no vaya al infierno, sino que sea salva. ¿Sí me entienden? Si nosotros no aprendemos a buscar al Padre en espíritu y en verdad, entonces dejamos de ser semejante al Altísimo. Porque venimos a ser una carne y un alma. Un alma que luego de la tribulación, de la gran tribulación, va a ir al infierno, porque no estamos siguiendo los principios y los estatutos de Dios. Vemos que en el capítulo 1 de Isaías, el Señor le dice: si ustedes quieren, yo le he puesto dos opciones. El uno, que obedezcan. Y yo estoy parafraseando. El uno, que obedezca, y el otro, que haga lo que tú quieras. Pero por sobre todas las cosas, sabes que si tú me obedeces, te voy a bendecir. Y si me desobedeces, te voy a maldecir. Y me voy a levantar, y voy a levantar contra mis enemigos, y los voy a destruir. Acuérdate de que todo el que no hace la voluntad del Padre se constituye enemigo de Dios. No es solamente el enemigo de las almas, sino nosotros. Si no seguimos el principio que Dios quiere que nosotros sigamos, venimos a ser enemigos de Dios. Debemos de entender que ya tenemos que parar de estar jugando a los jueguitos. Debemos de verdad de ponernos en la brecha, orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos ofenden, y dejar de estar juzgando apariencia. No hace mucho yo estuve en una actividad. Lo primero, mira, delante de Dios te lo digo, que me da voluntad de llorar, porque cuando yo entré a ese lugar, que yo entré por esa puerta, lo primero que el Señor me dijo fue:
demasiada apariencia de santidad. Hay demasiada apariencia de santidad en el pueblo, pero sus corazones están muy lejos de mí, decía el Señor. Sus corazones están muy lejos de mí. Yo necesito que ustedes comprendan que esto es abominación a Jehová. Luego yo pensé que esa palabra venía de mí, que esa palabra venía de mis emociones. Pero no, porque luego de transcurrir el tiempo, el Señor me lo reveló. O sea, las actitudes de esas personas. Y eso fue Dios. Para que yo entienda de que el Señor está cansado de apariencia. El Señor está cansado de apariencia. El Señor quiere un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. El Señor quiere un pueblo que verdaderamente verdaderamente sienta en su alma, sienta en su espíritu de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios. De venir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, yo acepto el reto de ser tu hijo, yo acepto el reto de obedecerte. No quiero ser como los animales, quiero reconocer de que tú eres mi Dios, quiero reconocer de lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, para hacer lo que te agrada. Debemos de proponer en nuestros corazones agradar a Dios por sobre todas las cosas. Estamos muy enfocados en que si la personita se corta el pelo, en que si la personita se pinta el pelo, en que si la personita se pone un poco de maquillaje, en que si la personita se pinta las uñas, en que si la personita se pone esto, se pone lo otro, se pone aquello. Estamos muy enfocados en eso, pero no nos enfocamos en nosotros buscar de Dios para que Dios nos dé discernimiento de espíritu, para nosotros poder discernir si esa persona está buscando de la presencia de Dios o si verdaderamente está haciendo lo malo delante de Dios. Dios es un Dios justo y Dios saca todo pecado a la luz, pero por eso es que hay tantas enfermedades en el pueblo de Dios. Por eso es que hay tanta como maldiciones en el pueblo de Dios, porque no queremos buscar a Dios en profundidad, no queremos meternos en la presencia de Dios, no queremos ir mar adentro, como Dios, como Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro, métete en la profundidad de mi presencia, para que veas que te voy a bendecir. Y no con eso, yo no estoy diciendo que todo va a ser bendición, que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser bien en los caminos del Señor. Porque sí vemos dificultades, sí hay dificultades en nuestra vida, pero entiendo que, como dice la palabra, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas me librará Jehová. Entiendo de que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para tal y reprender, para estar tranquilo y para mantenernos en paz con Dios y con los hombres y con nosotros mismos en el medio de nuestras dificultades, porque el Señor es que sabe todas las cosas y dice la palabra de Dios que todo obra para bien. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Malo o bueno, todo obra para bien. Pero debemos de tratar de venir al primer amor. Debemos de tratar de entrar luego rápidamente ante la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios si en algo lo hemos ofendido. En el nombre de Jesús yo lo dejo con esta palabra, y que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea ¿qué palabra le uso? De bendición, por no encontrar otro término mejor, para que esta palabra sea de bendición a su vida, que sea como bálsamo, que yo quiero que tú entiendas que Jesús hizo un sacrificio por unirnos
en comunión con el Padre, para unirnos en comunión con el Padre, para que nosotros entendamos de que Dios es nuestro Dios, que juzga todas las cosas, que no solamente juzga la apariencia de afuera, que juzga todo íntimo pensamiento que tengamos, que juzga lo mínimo como lo máximo. Que tú tienes que entender que una mentirita es lo mismo que un adulterio. Que tú tienes que entender que un falso testimonio. Que tú tienes que entender que tú ponerle los pies a una persona por el frente para que esa persona caiga o para que esa persona no llegue al destino que el Señor ha determinado que esa persona llegue, es lo mismo que tú ir y hacer y cometer adulterio o blasfemar contra Dios. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que el Señor quiere que yo entienda. ¿Ah? Porque esta palabra es para mí, es para ti, es para todo el que la escuche. Es la palabra de Dios. Necesitamos volver al primer amor. De vergüenza nos debe de dar cada vez que viene un hermanito y criticamos a ese hermanito porque ese hermanito está en el primer amor. Vergüenza nos debe de dar. Porque eso significa de que tú y yo estamos muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros, de donde Dios quiere que nosotros estemos. Cada vez que decimos, ay, ese hermanito está en el primer amor, es porque tú y yo no estamos en la misma comunión que ese hermano está. No es que él está más que nosotros, o él o ella está más que nosotros, sino que nosotros estamos muy lejos de Dios. Basta de que cuando se llama un ayuno, ay, hay que orar. ¿Cómo que hay que orar para hacer un ayuno? ¿Cómo que hay que orar para hacer un ayuno? Eso es mentira del diablo. Es que me da apuro saber de que los satanistas hacen ayuno de meses para agradar a un Dios un Dios de mentira, un Dios que no es Dios. Me da apuro entender de que el pueblo de Dios no puede sacrificarse, de que nosotros no podemos sacrificarnos por buscar la presencia de Dios, que no podemos darle a Dios lo que por gracia Él nos ha dado. No podemos darle a Dios un sacrificio, o sea, no podemos darle a Dios ese ayuno que Él demanda de nosotros, porque tenemos miedo de que vamos a enfermar nuestra carne. Si Dios te dio la carne, ¿por qué tú no se la puedes ofrecer a Él? Y si perezco, que perezca. Si en el ayuno el Señor decide que ya hay tiempo de yo irme a la presencia de Dios, pues amén, gloria a Dios, aunque me estoy yendo a los extremos. Porque no nos vamos a morir porque hagamos un ayuno de 3 días. No nos vamos a morir porque hagamos un ayuno de 1 día. Porque Dios diseñó al cuerpo para hacer un ayuno de 40 días. Jesús ayunó por 40 días. Entonces, si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque Jesús dijo, mayores cosas harán. Mayores cosas de las que yo hago, ustedes harán, nosotros haremos. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y si todos nosotros nos mantuviésemos como cuando estábamos en el principio, no tuviésemos que decir, fulanito está en el primer amor. El Señor quiere y demanda de nosotros santidad de espíritu, santidad del alma. No es por fuera lo que Él busca. Él busca un pueblo diferente. Un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que verdaderamente siente en su corazón el dolor de las almas, el dolor de la persona, y ponerse en los zapatos de aquella persona. Pedirle a Dios que nos dé los ojos espirituales para nosotros poder ver, para ver más allá.
Y lo voy a dejar con esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y perdónenme, verdaderamente necesitaba decir esto, porque es que ya esto me llevo una semana con esta palabra y ya era tiempo de decirla. Y lo tuve que decir ahora que estoy manejando. Y espero que esto le toque a alguien, le llegue a alguien a la profundidad de su corazón, y que el Señor lo obre de manera especial en sus vidas, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros, que podamos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso yo le pido al Señor, que nos dé un espíritu de amor, de bondad, que nos dé un espíritu de agradar a Dios. Dios demanda santidad de nosotros. Dios demanda que circuncidemos nuestro corazón. Ya Él no demanda circuncisión de afuera. Él demanda circuncisión del espíritu, porque Él sabe que estábamos circuncidando lo de afuera, pero lo de adentro estaba podrido. Lo de adentro estaba en deteriorización. Y el Señor quiere restaurar tu alma, restaurar tu espíritu, restaurar nuestra mente para tener la mente de Cristo, y así poder entender la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate que tú eres semejante al Altísimo. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Es tu trabajo, así como el Espíritu, así como Jesús nos rescató, es tu trabajo de rescatar tu alma. O sea, no malinterpreten esas palabras. Es tu trabajo de guardar tu salvación. Y cuando yo digo de rescatar tu alma, es de, bajo los principios de la Biblia, de buscar a Dios para que tu alma no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador, reconocer a Dios por sobre todas las cosas y andar bajo sus mandamientos y bajo sus principios, para poder mantener nuestra alma pura y nuestra alma limpia. Ya luego que tú aceptas a Jesús como tu único Salvador, ya es tu trabajo, porque tú tienes el dominio propio, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Es tu trabajo de guardar, de retener esa salvación, porque la palabra así lo enseña. Retén tu salvación para que nadie robe tu corona. Guarda tu salvación con temor y temblor. ¿Ok? Y en el nombre de Jesús, el que no conoce al Señor como su Salvador, puede decirle esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que tú me hiciste y no yo a mí misma, a mí mismo, sino que tú viniste y hiciste un sacrificio en la cruz del Calvario. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, de donde no sea borrado jamás, y que la presencia de Dios no me deje, y que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda hacer tu voluntad hoy y mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.